Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Agradecerle, como no, a Pfizer la colaboración que ha tenido con el Colegio de Médicos para montar esta sesión y, como no, a los tres ponentes que nos acompañan, que son Enrique Míguez Rey, que es el jefe de sección de Medicina Interna e Infecciosas del Hospital de La Coruña, y que lleva toda una vida dedicada a las enfermedades infecciosas. Previamente también ha sido su director médico del Hospital de La Coruña, ¿no? A su lado está Nieves Domínguez González, que está en atención primaria en el Ventorrillo, que ha sido gerente y directora asistencial del Sergas y que va a hablar sobre el manejo del paciente en atención primaria. Y nos acompaña también José María Gutiérrez Urbón, que es adjunto del Servicio de Farmacia del Hospital de La Coruña y que hablará de las interacciones y procedimientos en la farmacia para la gestión del tratamiento. Como sabéis, el COVID parece que nos hemos olvidado un poco de él, pero en realidad es una enfermedad que sigue teniendo una cantidad muy importante de personas, y aunque estamos dentro de lo que es la normalidad o lo que se ha definido como normalidad, hay un montón de pacientes que están teniendo problemas y que de alguna manera hay que seguir tratando durante semanas, meses y algunos durante años. Por lo tanto, yo creo que es un tema de actualidad, es la segunda vez que hacemos Estoy en una sesión, Pablo. manejo de la actualización en el manejo de estos pacientes, que creo que es algo interesante y que nos puede servir de mucho a los profesionales del sector en esta área sanitaria. Por lo tanto, agradecer de nuevo a los tres ponentes el que nos acompañen, a Pfizer nuevamente por su colaboración en la puesta en marcha de estas jornadas, y ya sabéis que tenéis el colegio, todos los profesionales y la industria, para intentar montar todas este tipo de jornadas que nos ayudarán a todos a refrescar conocimientos. Muchas gracias. Inicia Quique Míguez la primera ponencia, que va a hablar del papel de los nuevos antivirales en el tratamiento de las infecciones causadas por SARS-CoV-2. Enrique, cuando quieras. Perdón, que tenía desajustado el micro.
Pues como se ve en este artículo, desde la cepa primigenia a las actuales, la morbimortalidad ha ido disminuyendo, eso es innegable, y el riesgo de muerte también es menor. Pero, sin embargo, aquí pongo unos artículos que me gusta cada año buscar, que es la mortalidad de la gripe y la mortalidad del COVID. La mortalidad, evidentemente, en la época prevacunal era muy alta, podía llegar al 21% en los pacientes ingresados. La de la gripe se mantenía en esos momentos. Posteriormente, en un artículo que salió para analizar la época de otoño-invierno 22-23, era un 60% más que la gripe. En un artículo recientemente publicado, se ve que la mortalidad es prácticamente del doble, es decir, que sigue siendo una mortalidad superior a la de la gripe. También a largo plazo, en este otro artículo, aunque es de años anteriores, se recoge que la mortalidad es mayor. A mí siempre me gusta comentar aquí una cosa. La mortalidad de una aspergilosis en una persona ingresada en la UCI, si es un paciente hematológico, está alrededor del 50%. Pero si es una persona sin antecedentes previos, es del 70%, porque nadie lo piensa. Es curioso, porque estando con la misma patología y estando teóricamente con una situación a priori mejor, la mortalidad es mayor. Por eso es muy importante pensar en si tenemos que tratar a los pacientes o no. Estos son artículos del principio. Se hablaba de que, evidentemente, siempre dije que era un misil dirigido genéticamente, no se mueren igual unas personas que otras. El grupo sanguíneo se decía, bueno, que el A tenía menos riesgo y cero menos riesgo. Sin embargo, ¿cuántos pacientes hemos visto con cero? Los hipertensos, por el mecanismo fisiopatológico, y la obesidad, desde luego, era un condicionante de mortalidad. Pero, vuelvo a repetir, hay que pensarlo un poco en global. La obesidad es que es un estado inflamatorio persistente, entonces es un factor predisponente para muchas más cosas. A los médicos siempre nos gusta no hablar en filosofía, sino nos gusta algo con lo que medir, ¿no? Y teníamos una serie de factores de riesgo que venían en todas las series, españolas, europeas, de mortalidad. Pero me gustó mucho este artículo, que está publicado en junio de este año, que evalúa los factores de riesgos asociados a la mortalidad a 90 días, que dependen del virus y del huésped. Y se analiza 114 centros de 4 continentes. Y se encuentran, después de analizarlo todo, que los determinantes de mortalidad que son cuantitativos es el antígeno viral en el plasma, RNA viral respiratorio medido, que esto no se hace habitualmente y se hizo a posteriori. Los pacientes que requieren un soporte ventilatorio superior a los 4 litros de oxígeno, deterioro de la función renal y una interleuquina 6 mayor de 5,8. Entonces, esto siempre, bueno, hasta ahora eran simplemente asociaciones estadísticas. Aquí no, aquí tienen nombre y número. Al hilo de todo esto simplemente para reflejar algo que se hizo en nuestro hospital y que hemos presentado en congreso en este año, que es la infección nosocomial en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué coste tiene la infección nosocomial? Por eso ahora que está de moda las mascarillas no hacen falta, dentro del propio hospital, estas cosas. Simplemente comentar. El SARS comunitario en paciente inmunodeprimido con estas causas de inmunodepresión que son linfoma, leucemia, neoplasias hematológicas, trasplantes, tiene una mortalidad del SARS comunitario en estos pacientes del 20%. Pero si hablamos de un SARS nosocomial, tiene una mortalidad del 37%, porque como son pacientes que han ingresado por otra patología, se tarda en pensar que tienen un SARS. Y entonces se piensa en que tiene un hongo, que tiene otra infección. También hemos presentado en la SEIN en este año en los pacientes con anti-CD20. Bueno, los anti-CD20 al principio, el rituximab solo se usaba en paciente hematológico. Cada día se usa más. Los tratamientos que se usaron en estos pacientes es esto. Pero lo más importante, y que me gustaría comentar, es que la mortalidad en estos pacientes llega al 53%. Es decir, es superior a su enfermedad de base. No es un problema. Ahora queremos olvidarnos todos de que hace falta tratar a estos pacientes. Y al hilo de todo esto y de la patogenia, siempre me gusta comentar esto. Esta fue una gráfica para mí tremendamente representativa de lo que es la enfermedad. Se hablaba de una enfermedad con una fase viral y una fase inflamatoria, que era posterior. Me gustó mucho más esta otra gráfica, que realmente veíamos de lo que se morían los pacientes después, que era la actuación sobre la coagulación, que se morían los pacientes de tromboembolismo pulmonar reingresados en el hospital. Esto es así y se ve desde el principio,
¿Cuándo descontinuar el aislamiento? Esto es algo que se discutió siempre y se hablaban de tiempos que para mí son absolutamente irreales. Solo estás viral 3 días. Bueno, depende, ¿qué paciente? Aquí se ve perfectamente que los pacientes en UCI estaban virales todo el tiempo de su ingreso. Pero me gusta también comentar esta otra fase, que es realmente lo que vimos después y aprendimos en los pacientes inmunodeprimidos. Eran pacientes, el primero que me comentaron, que fui a la UCI a verlo, era qué hongo tenía. Era un paciente con un linfoma joven, 42 años creo que tenía, que estuvo en la UCI ingresando y reingresando en la planta y a la UCI desde octubre hasta diciembre, tratándole continuamente las fases agudas de la enfermedad. Salió bien del hospital. Y con esto, comentar un poquito de los tratamientos. Igual que he comentado al principio y también lo dije desde el principio, hay muchas cosas en esta pandemia que es una mentira que no sé a quién convencieron y que siguen persistentes hoy en día. Mi opinión es que no tiene sentido. Ya lo dije, lo del contagio, lo del contacto, que no es un absurdo, que eran aerosoles, que fue cuestionado y criticado por muchísimos médicos preventivistas y incluso la OMS tardó en reconocerlo. Y luego las fases de la enfermedad. Evidentemente, no es lo mismo hablar de un paciente asintomático que un enfermo con una enfermedad moderada, grave o muy grave. Y la situación con respecto a la replicación viral es igual. Entonces, cuando decimos el tratamiento los 5 primeros días, me parece muy bien cuando estamos hablando de un enfermo que requiere muy poca enfermedad. Pero, por ejemplo, ahora tenemos ingresado un paciente con una meningitis criptocócica. Meningitis criptocócica que se diagnosticó en junio y fue tratado. Y se marchó con un tratamiento posterior y para casa. Pero lo abandonó. Y ahora está reingresado porque vuelve a estar mal con la meningitis criptocócica. Mi pregunta sería, entonces no lo tratamos, porque ya está fuera de los 5 días. O una meningitis que llega al hospital y llega tarde. No le ponemos antibióticos, porque llegó tarde. O la limitación del tratamiento, vamos a limitarlo a 5 días. Es decir, que como el tratamiento estándar de una meningitis meningocócica es tanto tiempo, 4 días, si estás malito, pues no te lo prolongamos. Bueno, un hemocistis carini, el tratamiento normal, estándar, pero hay pacientes que se salen totalmente de la regla. Entonces, esto puede valer, hablando de un paciente en general, sin factores de riesgo, pero cuando hablamos de pacientes con factores de riesgo inmunosuprimidos, no es lo mismo. Y no es lo mismo un factor de riesgo de la obesidad, simplemente ser mayor, o como decía antes, estar con un tratamiento con anti-CD20 o con un linfoma. Voy a dar solo unas pequeñas pinceladas de los tratamientos, como dije, no quiero ser pesado. Entonces, los monoclonales, que al principio fueron como el boom, bueno, pues los actuales, el único que queda es un poco el sotrovimab, pero no tienen actividad realmente con las nuevas variantes, porque el virus es muy listo y el virus muta, y los monoclonales se dirigían a una parte del virus que es la que más muta y por tanto los volvió ineficaces. Aquí tenemos una gráfica que mirábamos continuamente de la Universidad de Stanford, que nos ponía la sensibilidad que ponían cada semana con las diferentes variantes. Vemos que el Busgel realmente se retiró la indicación porque no era eficaz. El sotrovimab todavía mantenía alguna eficacia, aunque era residual. Pero tenemos una nueva arma terapéutica que acaba de salir aceptada en los Estados Unidos por la vía de emergencia, que es el pemivibart. Es un nuevo monoclonal y su situación sería en tratamiento PrEP. Y una cosa curiosa, que es que para dosis de tratamiento cada 3 meses, no como 6 meses como el Ebusel. Bueno, de momento es una pequeña noticia, una ventana de esperanza y no sabemos las mutaciones. Ya está situado en la Universidad de Stanford en las gráficas y de momento con buena actividad con las variantes actuales. Los tratamientos antivirales, bueno, aquí es un artículo de hace un año en el que ponía los 3 que mantenían actividad a pesar de las mutaciones. Vuelvo a repetir, pequeños comentarios de cada uno. Digamos que actúan a diversos niveles. Uno sería actuar en lo que es la terminación del RNA, otra es la proteína, la replicación de las proteínas y otro sería en la mutagénesis. El remdesivir es un análogo, que causa una alteración en la terminación del RNA viral. Es muy efectivo.
No está recomendado en filtrados bajos, pero lo hemos usado incluso en trasplante renal. Se basa todo en un estudio que demostró que producía una reducción del riesgo de hospitalización y muerte del 87%. Cierto es que esto se publicó en el año 2022 y estaba hecho en una población de no vacunados. Se ha usado y se publicó incluso tratamientos cortos en pacientes trasplantados para que no tenían criterios de gravedad para darle tratamientos más prolongados y era eficaz en tratamientos a 3 días. Y de esto, para no entrar en más profundidades, estaría el tratamiento del remdesivir muy eficaz, a pesar de que al principio en la OMS decía que no era eficaz, pero para, digamos, reservarlo para pacientes o que por interacciones no podemos manejar otro fármaco, o bien que tienen que estar ingresados con requerimientos de oxígeno altos. Del molnupiravir, que fue el primer fármaco por vía oral, es un fármaco que actuaba a nivel de la mutagénesis, producía mutaciones del virus que lo hacían ineficaz para su reproducción, pero en un estudio que el Panoramic Trial, que se publicó en base a los datos de Inglaterra, se vio que no era eficaz realmente para disminuir la hospitalización o la muerte. Por tanto, en Europa se retiró, en España, mejor dicho, se retiró la aprobación. Y luego hablamos del Paxlovid, del niraparib ritonavir, que es el segundo fármaco oral para el COVID, que es un antiviral que actúa en una enzima a nivel de la proteólisis, la replicación viral, muy importante, que se metaboliza en el citocromo, y esto condiciona que pierda la eficacia en poco tiempo. Por eso se asoció el ritonavir, que es un inhibidor de este metabolismo. Pero el ritonavir es el que causa los grandes problemas en el tratamiento, porque produce muchas interacciones a nivel del citocromo. La dosis son 3, 2 de el niraparib y 1 de ritonavir, y en principio no está recomendado en la insuficiencia renal o hepática grave. Hay múltiples estudios que demuestran su eficacia, con una disminución del riesgo de hospitalización y de muerte, pero todos los estudios, o casi todos, están hechos en población vacunada o con una vacunación incompleta. No vacunada, dije. No vacunada, perdón. Aquí se ve en este estudio como en todos los parámetros, en todos los grupos de riesgo, disminuye la hospitalización y la muerte. De las interacciones, solo pongo esto para que luego darle pie a Chema, que hablará extensamente sobre esto y que no voy a comentar. Sí voy a comentar esto que se habló desde el principio, ya con esta gráfica de la FDA, que es hablar del efecto rebote. Teóricamente era solo del Paxlovid, y de hecho salió cuando el presidente de Estados Unidos se lo dieron que había rebotado. Bueno, pues en un estudio que se hizo, realmente también rebotaba en los pacientes con placebo. Y luego se hicieron múltiples estudios, que hay rebote clínico del 26%, viral del 31%, 13% alto nivel y 3% que hacen mixto, y estos pacientes también contagian. Simplemente es para tenerlo en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta aunque no tratemos al paciente. En este otro artículo, que es posterior de mayo, se compara con el rebote, se ve claramente que con Paxlovid hay más rebote, pero no es que no lo haya en los pacientes no tratados. En base a todo esto, pues elaboran unas fichas para indicar el tratamiento. Esta, yo no sé si Chema me corregirá, creo que es la última del SERGAS, que era en qué paciente se recomendaría, según el protocolo inicial del SERGAS. Y aquí la otra está la ficha del Ministerio de Sanidad, que estaría indicado en pacientes adultos que no requieran oxígeno suplementario con alto riesgo de progresar a COVID grave. Vale. Esto, en base a todo lo que tenemos, nos quedarían unos puntos a aclarar, que sería la duración de tratamiento en pacientes inmunodeprimidos, si hay que dar dosis más altas, que tal vez no, porque no la tolerarían los pacientes, tenemos que hacer ambas. El inicio en la fase posaguda, que yo creo que sí, depende del paciente, y la evolución del virus. Al hilo de esto salieron unos artículos que eran como muy prometedores. Se vio que en pacientes, la hipótesis del long COVID es que persiste el virus o sus fragmentos, y que la intensidad, los síntomas que vamos a tener a largo plazo dependen de la intensidad de la enfermedad inicial. Sin embargo, hay pacientes que inicialmente no tienen la enfermedad y después tienen
long COVID, aunque es difícil de precisar, ¿no? En este artículo que se hizo en la base de datos americana, que cierto es que son personas más bien más mayores, y se trataron muchísimos pacientes y se vio que los enfermos tratados tenían menos probabilidad de desarrollar la enfermedad. Independientemente de las dosis de vacunas recibidas y de si era una reinfección o una infección primaria, el Paxlovid era un factor protector para desarrollar long COVID. Esta era una asociación simplemente estadística en la base de datos. Entonces salió una editorial que decía, bueno, ¿cuándo vamos a hacer ensayos clínicos para ver toda esta lacra de pacientes que tenemos, que para los médicos, que no podemos medirlo de alguna forma, muchos acaban, como la fibromialgia, acaban siendo unos neuras, pero que ocasionan una gran incapacidad? ¿Para cuándo un ensayo clínico? Entonces, acaba de publicar un artículo muy reciente, está yo creo que muy bien, que se hizo un ensayo clínico randomizado, 2:1 en un centro, es uno de los problemas que puede tener este ensayo, noviembre del 22, septiembre del 23, en pacientes con ya sintomatología posaguda de la enfermedad, que llevaban más de 3 meses. Y se les hizo un tratamiento no de 5 días, sino de 15, versus placebo con ritonavir, para que fuera ciego para la persona que los veía. Y se hizo una evaluación ciega a las 15 semanas. Se hizo sobre 155 pacientes, 153 vacunados. En el perfil de seguridad se vio, para dar respuesta a si era seguro dar un tratamiento más largo, que era seguro, igual que un tratamiento de 5 días, pero no demostró ningún beneficio en la mejoría de los síntomas. Por tanto, esta ventana inicial, bueno, pues tal vez que sea así para el paciente con enfermedad aguda, pero no para el tratamiento de un long COVID. ¿Qué pasa con los pacientes hematológicos? Porque esos parecen pacientes que están salidos, ¿no? Son pacientes que no cumplen esa indicación. Entonces, aquí este estudio, que es ya publicado hace un año, del Epocovidea, que es un registro de muchos pacientes, 1.859 pacientes en muchos países, y se vio que tratados con diferentes cosas y que realmente estos pacientes se morían más. Y, sin embargo, se hacía un uso escaso de los tratamientos. ¿Por qué? Pues simplemente por un miedo a las interacciones, que es una cuestión de manejar o de tener a mano a una colaboración expresa, como tenemos la suerte de tener en nuestra red sanitaria, para que nos resuelvan este problema. Con esto llegamos al Paxlovid hoy en día. ¿Realmente hoy en día es necesario? Porque tenemos, por una parte, la población tiene más inmunidad, tanto por las infecciones que han tenido y las reinfecciones, como por las vacunas, y por otro lado, el riesgo de ingreso en el hospital disminuye. Esta era la eficacia publicada para los diferentes fármacos en la era prevacunal. Esta es la eficacia antiviral en personas vacunadas. Este es un artículo de este año, también de febrero de este año, y se ve que independientemente del grado de vacunación, sí es eficaz en todos los pacientes, aunque la eficacia disminuye, porque el riesgo disminuye. Ahora, si hablamos en términos de costes, hay que hablar también de lo que es el coste-eficacia. Entonces, esto es la gráfica inicial con diversos estudios, el EPIC-HR, que fue el de aprobación, el de ARVEL posteriormente, o el de AGARDAL, donde vemos el coste para evitar un ingreso. Al principio no hay duda con la población no vacunada. Según fueron vacunando a las personas y que el riesgo de ingreso era menor, evidentemente el coste para evitar un ingreso era mayor. Y además en Estados Unidos lo pagaban fondos federales y costaba $530, pero el laboratorio, lo siento porque esté aquí Pfizer, pero ha subido el precio del medicamento un 280%. En España sigue costando más o menos como al principio. Entonces, el coste para evitar un ingreso en un paciente con riesgo bajo en Estados Unidos realmente se ha disparado muchísimo y es algo a evaluar. Yo creo que tiene que hacer reflexionar a las autoridades, al laboratorio y a todo el mundo, porque supongo que el coste de diseño del producto está amortizado y ahora es un coste desmesurado realmente en Estados Unidos. Unas pinceladas de otros antivirales que están ahí. Tenemos, como decía, finalizadores de cadena,
similares al remdesivir, o inhibidores de la proteasa. Unas palabras del Mindeuresivir, que hay pues 2 trabajos ya publicados, creo que está comercializado no sé si en China o en Shanghái, y que demuestra una eficacia similar al nirmatrelvir ritonavir, con disminución del placebo, pues con una eficacia, digamos, relativamente menor, porque son 2 días menos de enfermedad, pero que lo pone en términos similares. Y hablando del rebote, también existe rebote con este tratamiento, rebote de síntomas y rebote de excreción viral. Entonces, bueno, igual que dije con el nirmatrelvir, podemos dudar de la duración del tratamiento, sobre todo en algunos casos, pero el rebote lo comento porque esto que no está comercializado aquí ya existe y está documentado. El ensitrelvir también es un inhibidor de la proteasa que no necesita ritonavir y que también tiene una eficacia a priori similar al nirmatrelvir. Y un fármaco nuevo del propio laboratorio de Pfizer, que es también un inhibidor de proteasa de segunda generación, que hace un pequeño cambio en la molécula de nirmatrelvir, y la gran ventaja es de que nos evitaría el uso del ritonavir y, por tanto, de el problema de los condicionamientos de las interacciones que tiene el fármaco. A priori parece que tendría la misma eficacia, está completada la fase 2 y creo que está pendiente de iniciar la fase 3, creo. Ya no, para no alargarme más, otros posibles tratamientos que se ha hablado tanto, la colchicina, pues un fármaco que vale para todos, se pensó la fluvoxamina, también que podría valer, que se ha demostrado finalmente que no tiene sentido. Lo último es la metformina, que parece que podría tener algún sentido mejorando a los pacientes, tratamiento anticoagulante que se pensó por la fase procoagulante y realmente extendido en el tiempo no ha lugar. Y luego las combinaciones en el paciente inmunocomprometido. Hablamos siempre de monoterapia, pero realmente el acercamiento a un paciente inmunosuprimido no es, como comentaba, por la dinámica viral y por la dinámica de la enfermedad no es lo mismo. Y aquí pongo 4 artículos, 4 series cortas de pacientes con diferentes acercamientos, tanto en fase precoz como en tardía, tratando con diferentes combinaciones de medicamentos que pueden ser complementarios, porque los fármacos del primer grupo y del segundo grupo podrían actuar de forma sinérgica. Y solo una pincelada de las vacunas. Es algo que yo, viendo las curvas epidemiológicas, lo dije desde el primer. Lo que pasa que no tenía datos. Yo decía, a los 6 meses aumentan los ingresos. Y estaba clarísimo. Los 6 meses daba igual. Decían, ¿es que viene el invierno? No. Viene el invierno, no. Este año, por ejemplo, el pico en nuestro hospital fue en el mes de julio. Y entonces aquí esto es una cohorte que se hizo sobre 1.800.000 habitantes de Nebraska, que estaban seguidos de una forma documentada en una base de datos informática entre septiembre del 23 y febrero del 2004, y se ve claramente que la infección de entrada a la prevención de la vacuna es del 52%, que a las 10 semanas baja al 32% y que luego a partir de las 20 semanas está alrededor del 20%. Y que la hospitalización también va a decaer entre la 4 y la 10 semanas, pero después, a partir de la 20-24, tenemos el riesgo ahí tanto de hospitalización como de muerte. Es decir, no nos vacunamos más con esta vacuna, supongo que es un problema de costes y un problema de rechazo social. Pero la vacuna, tal cual es la vacuna actual y cómo funciona, decae la inmunidad al cabo de 6 meses. Y un comentario simplemente de un paciente, es para ponerle imagen a un paciente. Es un paciente inmunodeprimido con un linfoma no Hodgkin que fue tratado y que viene a nuestro hospital en 3 ocasiones. La primera vez cuenta que está mal, con astenia, diarrea, que sus convivientes tienen una viriasis, pero que hicieron la prueba del antígeno y es negativa. Vuelve una segunda vez al hospital, ya cuenta que tiene disnea, pero no es objetiva. Y se encuentra mal a nivel del estómago. Y la tercera vez ya viene un poco más fastidiado y tiene odinofagia. Y ya tiene sensación de disnea. Sin embargo, en la exploración está euneico y mantiene una buena saturación.
En la radiografía de tórax comentan que está bien. Sin embargo, cogí aquí dos radiografías. Una es de la primera vez que acudo a urgencias, que es normal del todo. Y la segunda, si comparamos con la anterior, ya tiene un pequeño infiltrado pulmonar bilateral. Inicialmente es dado de alta con lo que en su momento se decía, citromicina, corticoides, broncodilatadores. A las 4 horas se llama a domicilio y se le pone un tratamiento específico. Probablemente aquí llegamos un poco tarde. La fase inflamatoria ya ha empezado. No quería entrar en detalles del caso clínico, solo comentar en lo que fue después. El paciente acabó así y acabó ingresando en el hospital estando muy mal, acabó saliendo bien, pero con asociaciones de medicamentos. Entonces, mensajes para llevar a casa es desde luego que hay un aumento de la mortalidad, sobre todo en algunas situaciones, que no nos podemos olvidar que esto no ha pasado. Hay que tratar, esto es importante, hay que escoger bien, hay que poner bien los huevos, en qué cesta hay que ponerlo, porque el dinero no es ilimitado, en qué escenarios, con qué. Tenemos unos anticuerpos monoclonales que no valen para nada los anteriores, pero que tal vez tenemos una ventana de oportunidad ahora. También hay artículos que los usan en combinación con antivirales. ¿Cómo hay que tratar a estos pacientes? ¿Cuándo hay que tratarlo? ¿Cuánto tiempo hay que tratarlo? No es algo tan fácil como esto no es coger el protocolo 5 días y ya está. No, no es así. ¿Y qué seguimiento hay que hacer? Como decía, estos pacientes, sobre los inmunodeprimidos, rebotan muchas veces viralmente con cuadros inflamatorios y hay que seguirlos. Y nada más. Muchas gracias a todos y espero no haber sido muy pesado. Si os parece, seguimos con todas las charlas y si luego hay alguna pregunta, las hacemos todos juntos. ¿Vale? Pues la siguiente charla va a ser sobre el manejo del paciente con SARS-CoV-2 en atención primaria, una visión integral, que la va a dar Nieves Domínguez. ¿Quieres que te los vaya pasando o los pasas tú? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a los de aquí y a los que estáis del otro lado del ordenador. La verdad es que el día hoy no ayudaba a salir de casa, aunque al final fue mejor de lo que podía parecer. Gracias a Pfizer, gracias al colegio por la invitación y el título de la ponencia era Manejo del paciente con SARS-CoV-2 en atención primaria. Cuando vinieron a proponerme compartir este rato con todos vosotros, pues mi pregunta fue, pero mira, ahora mismo les tratamos, o sea, el grueso de los pacientes con COVID en atención primaria los tratamos como la gripe, como una infección vírica más. Y me dijeron, sí, pues nada, cuenta eso. O sea, para nosotros ahora mismo es rutina. Es verdad que hay que pensar en ellos, hay que seguirlos, como tú bien decías, e individualizar, pero bueno, es un poquito tratamiento rutinario y sí que es verdad que tenemos pocas oportunidades para poner tratamiento específico, seguramente por la tipología de pacientes que atendemos y las interacciones de las que luego nos hablarán. Entonces, intenté enfocar la charla con hacer una pequeña reflexión absolutamente personal de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo. Y un poco intentando que sea un poco en clave de canciones y humor, ¿no? Un poco más. Bueno, tengo mucho chiste en gallego que quizás a los que venís de fuera no os resulten, pero bueno. Mirad, lo primero que quería poneros es esta canción. Hay que hacer una playlist de la presentación y la primera es esta canción de C. Tangana, que se titula Antes de morirme. Es un álbum del año 2016, cuando C. Tangana, que ni se llama C ni se apellida Tangana, tenía una relación con Rosalía y lo primero que te choca es el título, ¿no? Y el título tiene que ver con las ganas y la necesidad de vivir cada día.
yo lo traigo aquí porque yo creo que cuando aparece esta enfermedad, cuando aparece la pandemia, yo creo que a los sanitarios se nos pasa por la cabeza, fíjate que si me contagio y me muero, yo creo que ahí es una de esas veces que normalmente no nos pasa, ¿no? Nosotros, bueno, pues tratamos, atendemos, pero no pensamos que nos vaya a pasar a nosotros. Pues yo creo que aquí se entraba un poquito de vértigo. Eso por un lado. Y luego, cuando ya, no en el 2016, bastante más tarde, me di cuenta yo de lo que decía exactamente esta canción, dice, yo no quiero hacer lo correcto. Para esa mierda yo no tengo tiempo. Hombre, choca. Pero ya veréis, ya me contaréis luego si estáis de acuerdo conmigo o no, pero una de las cosas que nos cambió la pandemia es que yo no sé si todos hacemos realmente lo correcto, ¿no? O estamos en ese sentido. Bueno, antes justo de la pandemia, en los años anteriores al 2019, del 2016 o 2019, yo creo que el sistema sanitario, nuestro sistema sanitario, no el gallego, el sistema sanitario nacional y seguramente de los países de nuestro entorno, estábamos imbuidos en la cronicidad, ¿no? Estábamos pensando que no necesitábamos camas de agudos, que necesitábamos dispositivos para tratar crónicos, estábamos en otra película. Y de repente, la segunda canción, ¿no? Llegó Rocío Jurado con el Como una ola. Como una ola, fue la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, vale, nos cambió. Afortunadamente, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que el sistema y sus profesionales hemos sido capaces de adaptarnos a la realidad. Hemos sido capaces de hacer hospitales de campaña, hemos sido capaces de reordenar y pasar quirófanos a UCIs, hemos sido capaces de cambiar la atención en los centros de salud, pero de dar respuesta. Pero bueno, eso ha sido un trabajo y una situación. Inicialmente ni siquiera teníamos claro cómo eran los síntomas, ¿no? Ahí dice, ti dille que tes síntomas do coronavirus, está claro lo que le pasa al paciente. Pero inicialmente no sabíamos qué síntomas, no sabíamos si la anosmia era síntoma o no, había seguramente también bastante desinformación, entonces no teníamos claro, unos decían si es respiratorio, cómo se contagia, tenemos que protegernos o no. Acordaros de toda la problemática de si hay que usar mascarilla o no es para tanto. A los primeros pacientes que vimos, pues lo hacíamos enfundados en EPIs, ¿no? Aprendimos a ponernos EPIs y lo que era más difícil, a retirar los EPIs para hacer el tratamiento de esos pacientes. Y luego empezamos ya a conseguir un diagnóstico más ajustado, ¿no? Ya teníamos todos los que estamos aquí nos hemos hecho 1000 PCRs, como el bueno de... Bueno, ya veis que estas imágenes son de Davila, que es un hombre fantástico que retrata las situaciones de la vida real y que se publica en El Faro de Vigo. Y eso, ya teníamos algo más, ¿no? Ya éramos capaces de diagnosticar con cierta fiabilidad, pero tampoco sabíamos cuánto tiempo había que mantener el aislamiento, si mucho, poco, cómo teníamos que hacerlo. Acordaros de los famosos radar COVID, de los rastreadores, de los pacientes que les llamábamos, algunos les llamábamos a diario, los que se suponía que tenían más riesgo desde atención primaria, hacíamos llamadas a diario para ver cómo se encontraban. Acordaros de las restricciones, ¿no? De no podíamos salir de casa, no se podían juntar más de no sé cuántos, esto no se podía hacer, todo era por streaming, hasta que afortunadamente llegaron las vacunas, que, bueno, pues de alguna forma nos ayudaron. Hubo gente que que cuestionaba, no, yo ya espero, yo tuve un paciente que me decía, no, yo ya espero a que salga la española, porque de las otras no me fío. Bueno, vale, pero llegaron las vacunas y acordaros, y ahora pensad en lo que hemos cambiado cuando en este país hubo dimisiones y ceses porque había gente que quería vacunarse por delante de todo el mundo.
y había sus polémicas de que quién tiene que vacunarse primero. Incluso los profesionales, son más importantes los pediatras que los traumas, los de la UCI se tienen que vacunar antes que los anestesistas o no, o bueno, y luego los alcaldes, pues todos inventaban cualquier excusa para vacunarse de primeros. La realidad ahora, y luego insistiré porque creo que aunque decaiga la inmunidad, creo que es importante que si tenemos una herramienta que nos protege de alguna forma la utilicemos. La realidad es que ahora se ha comenzado la vacunación en los centros, en las residencias de mayores. ¿Sabéis qué porcentaje del personal de las residencias quiso vacunarse de gripe y COVID? 18. El 18%. Eso significa que el 82% de los profesionales que trabajan cuidando a personas mayores no han querido vacunarse ni de gripe ni de COVID. La verdad es que es como para que nos lo pensemos, porque creo que hemos aprendido poco y seguramente una de las cosas que tenemos que hacer desde atención primaria es insistir. Yo esta mañana he pasado la consulta y he recibido al menos 4 pacientes mayores que me preguntaron: doctora, me ha llegado ya la cita, ¿tengo que vacunarme? ¿Tengo que vacunarme? Si lo preguntan es porque lo dudan, ¿no? Si lo tuviesen tan claro no lo preguntarían. Sí, por supuesto, tiene que vacunarse. Vale, pues entonces ya me vacuno. Pero preguntan. Seguro que hay alguno que no pregunta y no se vacuna. Veremos qué pasa al final, pero bueno, yo creo que esto es importante. Bueno, con todas estas cosas que nos pasaban y que os decía al principio con la canción de Tangana que nos daba miedo también a los profesionales, pues la realidad es que la COVID era una enfermedad importante, que mataba, que sigue matando y que no tenemos que perder el foco, aunque ahora sea más de rutina. La gripe también es estacional y de rutina, y la gripe también sigue matando, ¿no? Y también tenemos que insistir en que hay enfermedades que no por frecuentes son menos importantes. Y creo que es importante que sigamos poniendo el foco en ellas. Y hubo un tiempo, aunque no os lo creáis, que los sanitarios éramos héroes y heroínas y nos reconocían y nos aplaudían. Esto, bueno, al menos era lo que se nos decía. Y yo creo que bueno, pues esa parte de ser capaces de resistir, aquí seguramente la canción sería Resistiré, que era esa canción que sonaba en toda la pandemia. Y bueno, yo creo que sí que se hizo un gran trabajo, no como héroes ni como heroínas, pero cada uno haciendo lo que tenía que hacer, que es lo que toca. Y ahora os traigo a Julio Iglesias con La vida sigue igual, año 68, 1968. ¿Creéis que la vida sigue igual? Pues yo ahora os traigo a mi amigo Juan Luis Guerra, que ni es lo mismo ni es igual. Yo creo que exactamente, no, todos tenemos yo creo que la mayor parte de la población dice lo que pasó prepandemia y pospandemia y nos parecemos poco, ¿no? No solo primero nos matamos para que nos vacunen de primeros y ahora que tenemos posibilidad de vacunarnos no nos queremos vacunar, pero como esos, más cosas. Yo creo que la población, ahora os traigo a Ketama, el No estamos locos. El No estamos locos es una canción que realmente no se titulaba No estamos locos, se titulaba Caliqueño y es de un álbum que se titulaba Cómo han cambiado los tiempos o algo así. O sea que me venía de perlas para eso. Pero la población, yo creo que post-COVID, seguramente no por culpa del COVID, pero estamos un poquito patas arriba todos, los pacientes y un poquito también los profesionales. Y hemos aprendido cosas que hacemos bien o que hemos mejorado. Aquí tenéis a esta buena señora que le dice si quiere aguardiente, blanca, tostado de hierbas. Dice, no bebo, no es para beber, es para botar nas mans, es para desinfectar las manos. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que hacemos mejor ahora, seguramente. La gente se lava más las manos, seguimos consumiendo gel hidroalcohólico en los centros de salud. Yo miraba hoy mi ritmo, mi gasto de
de guantes diario es espectacular, porque no se me ocurre explorar a un paciente sin guantes, no a mí, a todos. Y bueno, yo creo que esas cosas las tenemos, yo creo que nos ha ayudado a interiorizarlas y que tenemos que seguir haciéndolo. La utilización de las mascarillas en pacientes, pues se les olvida con mucha frecuencia. Consciente o inconscientemente, ellos vienen, aparecen en la consulta con patología respiratoria y por más que les dices, si tienes patología respiratoria, por favor, ponte mascarilla, o meu non é COVID, ya, pero puede ser gripe, pero puede ser una viriasis. En cualquier caso, estás contagiando. Entonces, esto a ellos se les ha olvidado y a los profesionales a veces también. Luego tengo otra imagen por la que algunos no pasamos toda la consulta con mascarilla, pero bueno, hay que tenerla a mano. Y hay otra cosa que de alguna forma nos ha sensibilizado a todos, que es cuando tú vas en un transporte público o entras en una sala, si alguno de nosotros ahora se pusiese a toser aquí, pues la gente te mira mal. O sea que de alguna forma no hay cierta presión social para esa protección o esa utilización correcta de los mecanismos de protección que tenemos a mano. Esta es, por lo que os digo yo paso la consulta con una mascarilla al lado, que me pongo, si yo estoy acatarrada todo el rato, por supuesto, y si el paciente que entra tiene patología respiratoria, me la pongo también. Pero es verdad que atendemos a mucho paciente mayor y a veces cuesta que entiendan lo que les quieres decir o lo que les quieres transmitir, y si entre que ellos no oyen bien y no te ven, pues eso dificulta las cosas, ¿no? Moita interferencia de Dios, que dice Dávila. Entonces, bueno, pues yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y este dice que de loca a loca el rebrote para quien le toca. O sea que esto significa que la enfermedad sigue estando aquí. Por el mes de junio así hubo un brote importante. De verdad que era muy típico porque además era verano. Yo no tengo COVID, era lo que decían todos los pacientes, y en cuanto les hacías la prueba era test positivo. Entonces, tenemos que, desde atención primaria, tenemos que intentar proteger al paciente y protegernos nosotros. Y, por supuesto, tener en la cabeza que esa enfermedad sigue ahí, que no es una viriasis, o sea, puede ser una viriasis común, pero es verdad que puede ser otra cosa y que puede ser COVID. Y tenemos que pensarlo porque es tan fácil, o sea, lo tenemos tan fácil como hacerle un test, pero tenemos que hacerlo. Muchas veces vamos más apurados y vale, te veo, no tienes fiebre, parece patología vírica, pues ya no me paro a hacerte el test, pues paracetamol y a casa. Bueno, podríamos hacerlo así, pero si tenemos un test no nos cuesta nada mirar y si es COVID, pues estar un pelín más atentos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más factores de riesgo, ¿no? En esos pacientes de los que nos hablaba Miguel antes. Hay que auscultarles. Yo creo que en la pandemia algunos lo hacíamos ya. O sea, yo no dejo que el paciente se vaya del centro de salud sin ser auscultado, pero no pasa siempre. En el momento que tú tienes el diagnóstico, bueno, pues nada, dile que se vaya. La última vez que mi madre tuvo COVID, le dije, pues acércate para que te vean por si acaso. Y entonces me llama y me dice, sí, me hicieron el test y es COVID. Y le digo, ¿te auscultaron? Y me dijo, no. Bueno, pues eso no nos debería pasar, yo creo. Vale, auscúltale, porque luego puedes encontrarte alguna sorpresa. Entonces, creo que sí que es importante que hagamos el esfuerzo de hacerlo bien, protegiéndonos, protegiendo al paciente, pero si tú no es una viriasis vulgar, es pues algo que puede traer complicaciones. Voy a seguir insistiendo en la vacuna, una y otra vez. Las cosas que tenemos a nuestro alcance y que nos pueden proteger, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Ya estoy terminando. Me queda esto y una canción, me parece. La protección, insistirle a nuestros pacientes que es bueno que se vacunen
insistir en los profesionales que es bueno que se protejan y que se vacunen, que tampoco nos vacunamos. Insisto que el diagnóstico hay que hacerlo con un test, pero creo que hay que coger el fonendo y auscultar y ver qué está pasando y poner el saturímetro, y luego hay que individualizar. Es verdad que habitualmente tratamos con medidas antitérmicos, analgésicos y seguimiento. Es verdad que tenemos ese protocolo del uso de Paxlovid, pero que yo particularmente no lo he utilizado porque me da miedo todas las interacciones. Nuestros pacientes tienen un montón de medicación que interacciona, con lo cual tienes que decir, vale, beneficio-riesgo. ¿Qué hago? Y no es difícil encontrar al paciente, que seguro que lo hay. Yo estoy diciendo ahora no lo he encontrado, pero a lo mejor mañana encuentro alguno que pueda ser subsidiario. Pero bueno, yo creo que es importante que en aquellos pacientes que sabemos que tienen más riesgo, por lo menos el seguimiento tiene que ser más exhaustivo. Seguramente no necesitamos llamarle todos los días como lo hacíamos en pandemia, pero bueno, que no se nos escape de nuestro radar. Y esta es la última. Os pongo a Serrat con esta canción del año 69, que es el todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino. El camino se hace al andar, ¿no? Pues con esto seguiremos aprendiendo. Yo quiero agradecer una vez más al colegio, sobre todo, ¿no?, que nos da esta oportunidad, y a Pfizer, que colabora con esto, porque a veces el poner el foco en esto, pues antes tú ponías bueno, lo diré, el protocolo de utilización de Paxlovid. Yo el que tenía a mano y subrayado, el que tenías tú era del noviembre del 22, el que tengo yo ahí subrayado es el de mayo del 22, pero bueno, el hecho de tener esto aquí pues hace que lo retomes y digas, porras, esto está ahí, no nos olvidemos, y el poner el foco en las cosas pues siempre nos ayuda a todos. Así que nada, muchísimas gracias y nada, a lo que queráis preguntar. Y el siguiente ponente es José María Gutiérrez, que hablará de interacciones y procedimiento de la farmacia para la gestión. Ya me quedo aquí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Laboratorio Pfizer la invitación y también al Colegio de Médicos la invitación, y agradecer a vosotros vuestra presencia, tanto los que estáis aquí físicamente como los que están conectados online. Por mi parte, bueno, pues la encomienda que tengo es eso, hablar de las interacciones y procedimientos de la farmacia para la gestión del tratamiento del COVID. Solo voy a hablar de los antivirales que están disponibles. No voy a hacer mención de los anticuerpos ni del resto de medicación complementaria, como pueden ser pues las heparinas o los corticoides del paciente que está ingresado, porque no van a tener problemas de interacciones y porque el procedimiento el circuito de prescripción, dispensación, administración, pues va a ser en un entorno hospitalario. De Remdesivir voy a decir dos palabras. Ya sabéis que es un vial que se utiliza para administración intravenosa, también dentro de uso hospitalario. Y el Paxlovid, nirmatrelvir, ritonavir, que es de prescripción médica desde principios del año 2024 en el ámbito de atención primaria y hospitalaria. Requiere una validación farmacéutica y requiere una dispensación hospitalaria, que yo creo que es el único medicamento que yo conozco que, siendo de prescripción en el ámbito de primaria, se dispensa en las farmacias de hospital. Bueno, de Remdesivir solo voy a decir esto, las indicaciones que tiene. Esto lo cojo de la página del Bifimed, que si alguno no la conoce, está muy bien para saber las indicaciones que tienen los medicamentos y la financiación.
porque no siempre la financiación de algunos medicamentos coincide con las autorizaciones aprobadas, ¿de acuerdo? Remdesivir tiene 2 indicaciones. En el tratamiento del COVID en el paciente mayor de 12 años, cuando tiene un COVID ya grave, normalmente que requiere ingreso hospitalario porque requiere oxigenoterapia, y en este caso lo utilizamos en perfusión intravenosa de 100 miligramos cada 24 horas durante 5 días, y también tiene otra indicación autorizada y financiada por parte del Ministerio, que es en aquellos pacientes con COVID leve o moderado que no requieren oxígeno, pero que presentan un riesgo más grave de evolucionar a COVID grave, y en este caso son 3 días de tratamiento, y esta es la indicación que comparte con el Paxlovid. Remdesivir no tiene problemas de interacciones. Sí que es cierto que es sustrato de varios citocromos de enzimas hepáticos y puede también tener cierta capacidad inhibitoria, pero es mínima y no requiere ajuste de dosis ni suspensión de otros medicamentos, por tanto no tiene problemas con interacciones medicamentosas, y sí que está contraindicado en pacientes con un filtrado menor a 30, aunque es cierto que sí que lo utilizamos en determinadas ocasiones en el hospital. Como se utiliza en el ámbito hospitalario, la prescripción es dentro de la prescripción asistida los programas del Janus, del Silicon en este caso, y en un entorno pues siempre de mayor observación por parte de los médicos y los farmacéuticos. Y Paxlovid, bueno, pues la indicación es esto: pacientes COVID positivos, adultos, que no requieren aparte de oxígeno y que tienen un riesgo alto de progresar a COVID grave. Son comprimidos para administración oral y, bueno, tiene un circuito particular, y todo viene pues desde esta disposición del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de febrero del 2023, que dice que en el caso de Paxlovid, debido al perfil de interacciones y advertencias especiales de uso, se requiere una validación farmacéutica, como tienen otros muchos medicamentos que se prescriben también en primaria, ¿de acuerdo? Que hace falta acompañar de un informe de homologación y que un farmacéutico, antes un inspector médico, validaba esa receta, esa prescripción. Entonces, requiere validación farmacéutica previa a su dispensación. Y este circuito de validación lo establecerá cada comunidad autónoma y debe ser inferior a 24 horas. En 24 horas la receta debe de estar homologada o rechazada. Entonces, en la Comunidad de Galicia, en una nota interna que nos envió la Subdirección Xeral de Farmacia en febrero del 2024, posterior a la comercialización del Paxlovid ya, porque antes el Paxlovid que teníamos era a través de una compra que se hizo centralizada por parte del Ministerio al laboratorio Pfizer, y el Ministerio lo iba distribuyendo a los hospitales, ¿de acuerdo? Pero desde enero de este año es un medicamento comercializado por Pfizer, autorizado para las indicaciones que tiene y financiado por parte del Ministerio, que se pide al laboratorio normalmente como otro medicamento. Bueno, pues la Subdirección Xeral de Farmacia, el circuito que tiene para prescribir, validar y dispensar el Paxlovid es el siguiente. En días laborables, de 8 a 15 horas, el médico de atención primaria puede prescribir un Paxlovid, requiere el informe de homologación acompañando a esa prescripción. La prescripción la hace en Janus de forma normal y corriente. En el ámbito hospitalario, el médico de hospital también puede prescribir el Paxlovid, lo hace en el programa de prescripción asistida, el Silicon. En el caso de atención primaria, le salta un aviso al farmacéutico de AP en horario, ya digo, laboral, de 8 a 15, de que tiene que homologar o tiene pendiente de homologar esa receta. El farmacéutico de AP hace una valoración de esa receta y homologa o no homologa esa receta. Si no la valida, si no la homologa, pues llamará al médico para decirle que, bueno, tiene dudas con respecto a esa prescripción y la comentará con él, ¿no? Si procede a homologar la receta, pues entonces tiene que avisar a su vez al farmacéutico de hospital
para que el farmacéutico de hospital proceda a la dispensación del Paxlovid, que lo hace pues llamando al paciente y concertando una cita con él para la dispensación del medicamento. Cuando no es horario laborable de 8 a 15, pues entonces el médico de primaria igualmente puede prescribir el Paxlovid acompañado del informe de homologación. En este caso tiene que llamar al farmacéutico del hospital de referencia para avisarle de que tiene una receta pendiente de homologar, porque el farmacéutico de atención primaria no está trabajando. Y el farmacéutico de hospital, pues en este caso también valida o no la receta y luego ya procede a la dispensación si la ha validado. Este es el circuito que tenemos en Galicia, que está un poco enrevesado, pero es así. Entonces, para la prescripción de Paxlovid, requisitos que hacen falta según las indicaciones del Ministerio y la Subdirección de Farmacia. Tiene que cumplir todos los criterios. Que sea un paciente adulto, que sea un COVID positivo, bien sea por antígeno o bien sea por una PCR, que sea una enfermedad, una sintomatología leve o moderada que no requiera aporte de oxígeno suplementario y que estemos en menos de 5 días desde el inicio de los síntomas y que tenga riesgo grave de progresión a COVID grave, que aquí es donde se complica la cosa, porque este riesgo, bueno, pues viene definido por estos factores. En primer lugar, que sea una persona inmunocomprometida y otras consideraciones de alto riesgo, independientemente del estado de vacunación. Esto está recogido en la Agencia Española del Medicamento, en los criterios para valorar los tratamientos frente al COVID, y no ha cambiado desde febrero de 2023. ¿Quiénes son estas personas de alto riesgo inmunocomprometidas? Pues toda esta lista de cosas que básicamente son pacientes sometidos a un trasplante hematológico o un trasplante de órgano sólido, otras inmunodeficiencias primarias, pacientes oncológicos o hematológicos sometidos a quimioterapia, pacientes con SIDA con un recuento de CD4 menor a 200, pacientes con fibrosis quística o síndrome de Down mayores de 40 años, tratamiento con corticoides a dosis elevadas en tiempo prolongado, ahí viene la referencia de las dosis y los tiempos. Pacientes con inmunomoduladores no biológicos, tipo metotrexato, azatioprina, los inmunosupresores que utilizamos para el trasplante, tacrolimus, ticosporina, sirolimus. Otros inmunomoduladores biológicos en los 3 meses primeros. Bueno, estas familias de terapias biológicas que hay que ver si el paciente está con un anticuerpo, pues ver si pertenece a estas familias o no. Hay que estudiarlo de forma individual, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de estas personas inmunocomprometidas y estas personas de alto riesgo, que esto es independientemente de la vacunación, también tiene riesgo de progresar a COVID grave las personas no vacunadas mayores de 80 años. Se entienden por personas no vacunadas las que no han recibido la pauta de vacunación completa, incluidas las dosis de recuerdo, y las que no han padecido la enfermedad en los últimos 3 meses. ¿De acuerdo? También las no vacunadas mayores de 65 años y con al menos un factor de riesgo para progresión, y las vacunadas, también mayores de 65 años, pero que hace más de 6 meses que se le puso la dosis de la vacuna. Y con al menos un factor de riesgo para progresión. Esto es lo que decía Enrique Míguez antes, de que a los 6 meses la vacuna deja de hacer efecto, ¿de acuerdo? Aunque nos vacunemos una vez al año del COVID. Y los factores de riesgo para progresión, pues fundamentalmente enfermedades crónicas, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares están recogidas ahí, enfermedades respiratorias, el EPOC de alto riesgo, el asma que requiere tratamiento diario, el diabético con afectación de órgano diana y el paciente con obesidad o bajo peso. Estos son los factores de riesgo para la progresión. Bueno, la dosificación del Paxlovid es compleja y hay que explicársela al paciente detenidamente, ¿de acuerdo? Sobre todo al paciente mayor, que a lo mejor puede tener más dificultades para entenderlo. Porque se tiene que tomar
si tiene condiciones normales de función renal, pues 3 comprimidos por la mañana y 3 comprimidos por la noche, y siendo además 2 comprimidos distintos a uno, que son los 2 de nirmatrelvir y los 100 miligramos de ritonavir. En pacientes con función renal moderada, con un filtrado estimado de 30 a 60 mililitros minuto, una mujer de 65 años con una creatinina de 1, que es una creatinina normal, y 65 años, ya tiene un filtrado de 60, o sea que hay muchos pacientes que van a pertenecer a esta franja de función renal. Pues hay que hacer una reducción de dosis y van a ser solo un comprimido de nirmatrelvir más 1 de ritonavir por la mañana y por la noche, durante también 5 días, y está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave, con un filtrado inferior a 30. Otras contraindicaciones son el embarazo o la lactancia, la insuficiencia hepática grave, lo acabamos de decir, la insuficiencia renal o en paciente sometido a hemodiálisis, y luego el problema de las interacciones con otros medicamentos o con otros productos homeopáticos. Las interacciones del Paxlovid. Bueno, las interacciones son fundamentalmente por el ritonavir, que es un potente inhibidor del citocromo CYP3A4, 3,4A, que precisamente acompaña al nirmatrelvir para incrementar los niveles del nirmatrelvir, porque se elimina rápidamente al ser también un sustrato del CYP3A4. Entonces, ritonavir es inhibidor y puede aumentar las concentraciones de medicamentos que se metabolizan por esta vía. Y a su vez, nirmatrelvir es sustrato del CYP3A4, con lo cual puede verse afectado por medicamentos que son inductores o inhibidores de este citocromo. ¿De acuerdo? Por eso, antes de recetar Paxlovid, hay que revisar detenidamente los medicamentos concomitantes del paciente, incluidos los de venta libre, suplementos a base de hierbas y drogas recreativas, para poder evaluar las potenciales interacciones. Como consulta, herramientas útiles de consulta para determinar las interacciones del Paxlovid, pues fundamentalmente 2. La ficha técnica, que en su prospecto tiene 16 páginas dedicadas a las interacciones del Paxlovid, o sea que es un tema complejo, o es por lo menos complejo, amplio de ver. Hay que verlo y hay que ponerse a mirarlo. Y luego una herramienta más fácil que se hace a través del ordenador, que es la herramienta que tiene de interacciones la Universidad de Liverpool, que ahí está la dirección, y realmente es muy cómoda porque metes el medicamento en cuestión, metes el tratamiento para el COVID y te da el tipo de interacción que hay con su mecanismo y lo que hay que hacer. Está contraindicado, o si hay que hacer una reducción de dosis, o si hay que hacer una suspensión temporal del medicamento concomitante si es que se puede, ¿de acuerdo? Bueno, os pongo que aquí hay una alerta o un boletín de seguridad de la Agencia Española del Medicamento de marzo de este año, en el que alerta a los profesionales sanitarios de las interacciones del Paxlovid, fundamentalmente con los inmunosupresores, con tacrolimus, ciclosporina, porque precisamente son pacientes que van a ser susceptibles de ser tratados con Paxlovid, a ser pacientes inmunocomprometidos al tener un trasplante de órgano sólido o hematológico. Y bueno, también las interacciones con aquellos medicamentos, pues eso, muy inductores o inhibidores del citocromo 3A4. Las recomendaciones son la consulta con un equipo multidisciplinar de especialistas para manejar la complejidad de la administración concomitante y valorar cuidadosamente el beneficio potencial del tratamiento con Paxlovid frente a los riesgos potenciales graves de las interacciones farmacológicas si no se manejan adecuadamente. No voy a tratar todas las interacciones del Paxlovid porque entonces os aburriría demasiado, pero sí que me gustó mucho este cuadro resumen que está en la página del Liverpool Interactions y que las resume bastante bien. Sin ser una lista exhaustiva, fijaros los que están en rojo y son medicamentos de uso frecuente
especialmente en poblaciones diana para el COVID, como pueden ser pacientes mayores, pacientes inmunocomprometidos por distintas causas, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos medicamentos como la Pisavan, los NACOS. En pacientes mayores no es infrecuente verlo prescrito. Fármacos anticomiciales como la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital. Por supuesto, inmunosupresores como la ciclosporina, el tacrolimus, everolimus, sirolimus, colchicina, diazepam. Bueno, los que vienen con un asterisco en esta lista, pues dice que no es, o sea, que están contraindicados, al menos que se pueda durante el tratamiento con Paxlovid evitar el uso de este medicamento concomitante. Bueno, pues diazepam, lercanidipino, petidina, rifampicina, quetiapina, también muy frecuente que lo veamos prescrito en personas mayores, salmeterol como inhalador en pacientes con insuficiencia respiratoria, simvastatina, que también lo que hacemos es, bueno, pues en estos casos de medicamentos para el colesterol, procuramos, no todos tienen el mismo grado de interacción, atorvastatina tiene menos y pravastatina y fluvastatina menos todavía, pero bueno, en el caso de la atorvastatina, que yo creo que es el más utilizado, la recomendación es suspender el tratamiento de la atorvastatina durante los días que el paciente esté tomando el Paxlovid. Bueno, pues en principio estos medicamentos están contraindicados para ser utilizados de forma concomitante con el Paxlovid. Hay otros medicamentos que también hay que revisar, como son medicamentos de venta libre y otras drogas recreacionales. Si el paciente es oncológico, ver bien la medicación que está llevando. Muchos de estos medicamentos son dispensados en el hospital y a lo mejor no aparecen en el perfil de árbol de prescripción de primaria, entonces hay que ver la prescripción hospitalaria también. La terapia sustitutiva de opiáceos, el tratamiento antiviral frente a virus de hepatitis B y C y VIH, inyecciones de esteroides, antipsicóticos de POT y tratamiento para la esclerosis múltiple. En estos casos, bueno, pues hay que hacer también una revisión individualizada y valorar el beneficio-riesgo, ¿de acuerdo? Si no se pueden suspender o hay alguna recomendación de bajar la dosis o adecuar la dosis, si no se pueden suspender, la recomendación es también evitar el uso de Paxlovid. Y bueno, pues hay medicamentos como son los verdes, desde luego ya digo que no es una lista exhaustiva, que no tienen ningún tipo de contraindicación por interacciones con el Paxlovid. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces ya está hecha la prescripción, está acompañado del informe de homologación desde primaria. ¿Y qué hace el farmacéutico? Bueno, pues el farmacéutico hace una valoración de esa prescripción para ver si valida o no, si homologa o no la receta. Se contacta siempre con el paciente para preguntarle si, aparte de la medicación que figura en el árbol de prescripción de Janus, pues está tomando otra medicación que puede hacer comprar de venta libre o tratamientos también homeopáticos, que alguno puede interaccionar, como la hierba de San Juan. Verifica las indicaciones también del Paxlovid y si no hay contraindicaciones y está indicado, pues procede a la validación. En caso contrario, siempre se contacta con el médico para ver esas posibles... también solicitar información, a lo mejor que no tienes la información completa o si hay alguna disconformidad. Y si todo está en orden, pues se contacta con el farmacéutico de hospital para que proceda a la dispensación. Si no lo ha validado el farmacéutico de primaria, lo valida el farmacéutico de hospital. Y el farmacéutico de hospital, pues también contacta con el paciente para ponerse de acuerdo para la dispensación, que lo que hacemos es que, como es complejo, sobre todo la posología, y para explicarle también, para aconsejarle sobre la toma de los medicamentos y reforzar la toma hasta el día 5, pues se
se le cita para que acuda a la farmacia en ese mismo día si puede o al día siguiente. Si no puede el propio paciente, pues un familiar o amigo, acompañante que venga con la tarjeta sanitaria y se le procede a la dispensación con consejos de administración. Se le proporciona, aparte de la información oral, pues información escrita. La verdad es que los comprimidos, ya, aunque la toma es difícil, viene muy bien especificado o dibujado por parte del laboratorio, los que se tiene que tomar por la mañana y los que se tiene que tomar por la noche. Más complicado es en los pacientes con insuficiencia renal con un filtrado inferior a 30, que tenemos que cortar un comprimido de la parte del amarillo y un comprimido de la parte del azul para ajustarle la dosis. Bueno, les explicamos que no interfiere con los alimentos, que lo tomen normalmente con el desayuno y con la cena. Les explicamos pues alertas ante posibles efectos secundarios y que el refuerzo de que lo tiene que tomar todos los días durante 5 días. En cuanto a la monitorización de la eficacia y seguridad, no es prescribir y dispensar un medicamento, sino después hacer un seguimiento. Bueno, pues en este caso son 5 días de tratamiento, es un COVID leve. Tampoco vamos a hacer mucho más, pero bueno, sí que comentarle al paciente que si persisten o empeoran los síntomas, acuda a un servicio sanitario para ver si la enfermedad va mal o si tiene algún efecto secundario, que no son muy importantes con el Paxlovid. Los más frecuentes son la alteración del gusto. Eso también se lo explicamos al paciente para que lo tenga en cuenta y no se asuste, en un 5% de los casos, y luego pues malestar intestinal, diarrea, vómitos y cefalea en un 1% de los casos. Bueno, he recabado esta información de los datos de consumo de los distintos hospitales de Galicia, de las áreas sanitarias, de cuántos tratamientos con Paxlovid han sido dispensados en el año 2023, ¿de acuerdo? No será una cifra exacta, más bien será aproximada, porque he contado por número de comprimidos y he dividido entre los 30 comprimidos que tiene una caja. Pero claro, hay pacientes a los que no dispensamos el tratamiento entero de los 30, sino que por la insuficiencia renal dispensamos pues 20. Pero bueno, bastante aproximado pueden ser estos números, que son entre 234 del que más y 38 del que menos, que puede parecer mucha diferencia, pero nos vamos a fijar sobre todo en la columna de la derecha, que es el tratamiento, el número de tratamientos por cada 1000 habitantes, en el año 2023, y fijaros que son números bastante aproximados, salvo Santiago, que es el que más, el área de Santiago, que es el que más prescribe y se dispensa, un 0,5% de cada 1000 habitantes, o sea que un habitante de cada 2000 ha recibido Paxlovid en el año 2022, ¿de acuerdo? Bueno, el resto de hospitales andan en cifras muy parecidas, 0,37, 0,35 por 1000 habitantes y Pontevedra el que menos con 0,13, que es uno de cada 10.000 habitantes al final. Y lo que yo me preguntaba es cuántos tratamientos no homologa o rechaza el farmacéutico, ¿de acuerdo? Y no me atrevía a sacarlo de la gráfica de dispensación, de la extracción de datos donde hacemos el consumo de los medicamentos, porque normalmente cuando el farmacéutico rechaza una homologación no la rechaza y la deja ahí, sino que se pone en contacto con el médico, aclara dudas, le explica sus consideraciones y se llega a un acuerdo. Y muchas veces lo que se hace por parte del médico es ya anular esa prescripción, con lo cual ya no procede a no homologarse esa receta. Entonces iba a quedar muy infraestimado. Pero sí que hay un estudio que se hizo en la Comunidad de Madrid de abril de 2012 a diciembre de 2022, en el que se verificaron, se cuantificaron las prescripciones rechazadas por parte del farmacéutico a la hora de la validación, ¿de acuerdo? Y de 1.411 prescripciones, solo se llegaron a dispensar 812, que constituyen el 58% de los casos. Y en el 13% de los casos fue porque el medicamento estaba contraindicado, en el 10,6% de los casos porque no se cumplían criterios de indicación, en el 13% de los casos no se pudo precisar el motivo y en el 5% de los casos el medicamento estaba prescrito
y validado, pero el paciente no llegó a recoger el Paxlovid en la farmacia, ¿de acuerdo? Que sí que llama la atención también, ¿no? Que de 1.400 prescripciones, solo 800 se llegaron a dispensar. Y nada más, hasta aquí está lo que os quería decir. Muchas gracias. Bueno, como diría mi jefe, el doctor Biglois, somos poco, pero somos los mejores. Entonces ahora viene el turno de preguntas y estamos aquí los tres para poder responder a lo que podamos después de, felicitarlos a los dos porque nos hemos ajustado el tiempo. Sin más, ¿alguna pregunta? Doctor Miguel, ¿cómo está iniciada la reunión? Sí. Sí. Hola, buenas. Muchísimas gracias por las tres ponencias. Creo que recogen muy bien las distintas facetas de lo que es la enfermedad actual. Y empezando con el doctor Miguel, que ha comenzado la reunión, la pregunta es, me he quedado con la diapositiva de las últimas, la de que la enfermedad parece que es menos severa actualmente por muchos factores, por el propio virus, por la vacunación, el nivel de inmunogénico de la población y eso, que la inmunogenicidad era menor. Entonces, ¿cómo qué hacemos ahora? Y entonces, mi pregunta, que la tengo aquí, es, aparte de la enfermedad, de la propia enfermedad COVID, long COVID, o sea, esos ingresos que hay en la enfermedad aguda y esa carga asistencial que os supone, ¿creéis o habéis observado también en los pacientes a lo largo de estos años sus propias condiciones, comorbilidades, que hayan empeorado, que se hayan descompensado, también que hayan surgido mayor nivel en el riesgo de los pacientes para otras enfermedades u otras comorbilidades en el futuro? ¿Habéis visto ciertos patrones? Es un poco abstracta la pregunta. Sí que ha habido publicaciones de que el COVID puede elevar el riesgo de padecer otras enfermedades cardiovasculares, como comentaba, que es una enfermedad cardiovascular y por tanto afecta también enfermedades renales. ¿Y habéis observado esto en la práctica clínica? Evidentemente que se ha observado, pero no solo lo observamos nosotros, sino que se recoge en la literatura. Pero todos los virus hacen algo parecido. El herpes zóster, en los 6 meses siguientes a tener un herpes zóster, hay un aumento de ACVs. Esto así está publicado. Es un virus que el mecanismo el que produce el daño no es precisamente vascular. En este, por supuesto, y en las enfermedades autoinmunes también. Eso es algo que está claro. Muchos de esos pacientes ya tienen factores de riesgo, pero aunque no lo tengan, evidentemente están expuestos a un riesgo mayor. Ese riesgo ha ido disminuyendo conforme han ido las cepas. No está bien cuantificado. Es algo para reflexionar, desde luego que sí. Para intentar abrir ese campo de reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por las presentaciones. Quería hacer una pregunta a José María. En relación con, en la ficha técnica no vienen descritos los OTC, aparte del hipérico, que pueden interferir con el Paxlovid, y si las drogas recreativas son algunas en concreto, son todas en general. Si puedes explicar un poquito más este aspecto. Tampoco soy un experto en qué drogas recreativas hay. Pero yo creo que hay que hacer una consulta exhaustiva al paciente y después ver ese caso concreto por caso concreto. No voy a decir que todas las drogas recreativas van a interaccionar, pero hay que verlas. Hay que saber el paciente lo que está tomando realmente y lo más sensato es ir a la página del Liverpool y ver esa interacción. O si no, pues estudiar cuál es el mecanismo farmacocinético de esa droga, sobre todo si va a ser inductor o inhibidor de metabolismo hepático, ¿vale? A nivel del citocromo 3PA4. Y luego, si me permitís otra pregunta,
Quería haceros una pregunta a los dos, y es en concreto con los pacientes de COVID de larga duración que manejamos en primaria muchas veces y que incluso han sido valorados en vuestra unidad de COVID de larga duración, y en muchos casos sigue la persistencia de los síntomas a pesar de las recomendaciones. Entonces quería preguntaros si creéis que hay algún sustrato fisiopatológico, aparte de lo que explique el propio COVID, si puede haber factores psicológicos, etcétera, porque es llamativo que existen muchísimos pacientes que incluso después de recomendaciones de tratamiento, etcétera, pues que no acaban de mejorar y transcurren 1 año, 2 años, incluso pacientes COVID que no han sufrido ingreso hospitalario. Gracias. De esto controlas tú más. Eso es una realidad. Yo no sé a qué atribuirlo, pero es verdad. Y tú lo comentabas en la presentación. Decía, acabarán como los pacientes con fibromialgia. Pues es verdad que por más que busquemos, hay algunos que no acaban de ir bien y yo no sé muy bien a qué atribuirlo. A lo mejor a todo ese daño que hace el virus. Sí. Pero esa es una realidad. Yo puedo hablar como médico y como paciente. Entonces hice una charla para mis compañeros en junio de este año, en el que sí hay demostrado, hay literatura al respecto, que hoy no la quise poner porque no era el objeto de la charla, sobre las diferentes cosas que le pasan a los pacientes con su explicación fisiopatológica. La niebla mental tiene una explicación. Hay resonancias funcionales que demuestran que es algo real, no es una imaginación. Entonces está ahí. Igual que está demostrado para la niebla mental, está demostrado para las alteraciones del equilibrio, está demostrado para las alteraciones cardiovasculares. Yo que lo pasé al principio, pues iba viendo en mí cosas que luego le iba contando a los compañeros, lo que pasaba que luego lo leí en artículos, como la taquicardia ortostática, la alteración del equilibrio, etcétera, etcétera. Eso es algo que está ahí. El tiempo de duración no está muy claro. Hay artículos que dicen que en los pacientes con larga duración, de síntomas de larga duración, un porcentaje importante van a mejorar a partir del 2º o 3er año. Pero no está claro porque son estudios que se están haciendo a partir del año 2020. Entonces me hace mucha gracia que digan a partir del 3er año cuando como mucho hay 4 años de seguimiento. Realmente no se sabe. Se sabía desde el principio que esta pandemia estaba producida por un virus que era ideal. Y esto fue motivo de una charla que di. Me pidieron en la Universidad de La Coruña una cátedra de medias con la Marina. Fue en septiembre del 2020. Y me permitió el almirante, que estaba marinos de guerra, preguntarle a los militares, en una guerra, ¿qué es preferible, matar o herir? Herir, porque le ocasionas un problema al ejército que tienen los heridos. Es lo preferible. Las armas están pensadas para herir, no para matar. Eso ellos lo tienen muy claro. Pues este virus en ese aspecto era ideal. Mataba al justo, pero dejaba muchos heridos. Muchos heridos que son una consecuencia para el sistema, que de momento fuera de artículos de investigación, pues no puedo aportar, te puedo aportar literatura de cuál es el mediador que produce la alteración cardíaca, de cuál es el mediador que se produce en la alteración cerebral. Hay estudios que intentan comparar y están en España intentando determinar algo parecido a los pacientes que tienen afectación muscular neurológica, pero todo está en investigación. Ahora voy a preguntar yo, porque hay gente que dice que long COVID sí, pero sobre todo de las primeras infecciones, que las últimas infecciones provocan o no provocan o provocan mucho menos. Sí, es cierto, porque está en relación con la inflamación, como decía al principio, eso está clarísimo. Sin embargo, como decía él, hay pacientes que no saben muy bien por qué, teniéndolo incluso asintomático, tienen luego un long COVID, pero estos son la punta del iceberg que la puedes ver en alguna consulta muy específica. Realmente va a estar en relación sobre todo con la gravedad. Hay una publicación reciente que incluso demuestra que a mayor tiempo de ingreso, los telómeros disminuyen mucho más, es decir, que hay muchos estudios genéticos, bioquímicos que lo demuestran. Espera, Javier, espera. Muchas gracias. Si tenéis registro de porcentaje de aparición de pacientes con enfermedades autoinmunes a raíz del COVID y también de la vacunación.
Y en relación a esos dolores y parestesis que aparecen, a veces habéis utilizado el término fibromialgia, por lo que me toca a mí, que veo a algunos pacientes, hay también una asociación con la neuropatía de fibra fina, que a veces da unos síntomas muy difíciles de ver y sí que es una neuropatía. Sí, yo leí artículos hablando de un aumento estadístico. Hay aumentos de la diabetes, de las enfermedades autoinmunes. He preguntado en la consulta de seguimiento de nuestro hospital, pero no están registrados, o al menos no me dijeron datos concretos y no puedo aportarlo. Queda abierto. Bueno, leo una pregunta que hay. Una duda sobre la vacunación. ¿Pacientes que hayan tenido COVID recientemente deben esperar a vacunarse tras 3 meses o se vacunan igual? 3 meses son, ¿no? Sí, a ver, aquí ha habido muchas... desde el principio de la pandemia ha habido muchas cosas. Primero se dijo lo que salió del laboratorio eran 3 meses. Después se pospuso a 6 meses, pero yo creo que era simplemente por la ventana de oportunidad, no había vacunas. Entonces había que elegir, alguna inmunidad tendría esa persona y entonces había que priorizar el uso de las vacunas. Después se llegó a vacunar casi encima de la vacuna. Yo creo que 3 meses es lo indicado, salvo que estén con un tratamiento con anti-CD20 o alguna cosa que hay que guardar un periodo en concreto en función de la medicación que usan. Y otra pregunta. Una pregunta sobre la vacunación. Hemos hablado de la eficacia y en cuanto a la enfermedad de individualizar cada caso. En lo relativo a la vacuna, en la práctica diaria, ¿se individualiza? Quería también preguntar sobre varias apreciaciones en el día a día sobre posibles efectos relacionados con la vacunación y en concreto si tenéis la impresión de que podía inducir autoinmunidad en pacientes con determinada susceptibilidad. Y más allá de la experiencia diaria, ¿qué evidencias tenemos de esto? Muchas gracias. Desde las vacunas también. Bueno, de las vacunas yo puedo decir que ya he revisado mucho si hay personas con efectos secundarios de las vacunas, como de cualquier vacuna. Yo he tenido un efecto secundario de una vacuna y hizo que durante años no me pudiera vacunar. Entonces, hay una paciente que he tenido ingresada al principio de la pandemia con una meningitis de causa no filiada e incluso convulsiones. Yo estoy convencido que pudo ser un efecto vacunal. A esta persona en concreto le he dicho que yo con la misma tecnología de la vacuna no me volvería a vacunar hasta que hubiera otra, pero son casos concretos. Entonces, sí, claro que se tiene en cuenta la situación de la persona de base. Claro que se tiene en cuenta si tiene un problema de inmunidad, por supuesto. El consejo de los médicos de cabecera está ahí, o de los médicos de hospital. Yo creo que hay un movimiento de cuestionamiento de la vacuna que si uno analiza la mortalidad de la pandemia al principio, donde ya había incluso sanitarios que decían no a la vacunación y solo había que ver la cantidad de personas que había ingresado en nuestros cuidados intensivos o muertos. Yo he aportado datos, o sea, yo creo que el movimiento antivacunas lo respeto, tiene unas consideraciones y unas implicaciones y que también se benefician de la vacunación del efecto manada. Todo el mundo estamos vacunados, entonces ellos están protegidos. Pero cuando el movimiento antivacunas, por ejemplo, en enfermedades como la tosferina empezaron a ser importantes, empezaron a haber muertos. Y sobre todo porque además había mucha población inmigrante que no tenía miedo a acudir al sistema sanitario. Entonces, la vacunación evidentemente es una vacuna. Evidentemente tiene más efectos secundarios que otra. Evidentemente te puede inducir, sobre todo en los días iniciales de la vacuna, una situación parecida, o al menos a mí me lo produjo, exactamente igual a los primeros días que estaba enfermo, lo cual no quita las vidas que ha salvado en el mundo. Es que eso es incuestionable, es una estadística que podemos negar o no, pero está ahí. No sé si queréis... No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo dije y lo repetí varias veces. Yo creo que las vacunas están para ayudarnos con las, yo creo que pequeñas molestias que pueden producir. Es verdad, en cuanto a al paciente se le da una cita, habitualmente la enfermería echa un vistazo a la historia clínica y si no hay nada especialmente llamativo les vacuna.
No es, haces una consulta previa, pero igual que digo esto, también es verdad lo que os decía antes, que los pacientes suelen preguntarnos a nosotros y si tú crees que el paciente no debe de vacunarse por la razón que sea, también lo dejas reflejado en su historia clínica. O sea que vacunas sí, por favor. ¿Alguna pregunta más? Hay una más aquí. Según el protocolo del Paxlovid, la mayoría de nuestros pacientes crónicos tendrían que ser tratados durante 6 meses al año y en realidad no se está haciendo así en la mayoría de los casos y no vemos muchas complicaciones. ¿Realmente deben ser tratados? Bueno, yo no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere? Sí, yo creo que se refiere... ¿A la vacuna? No, Al tú tratamiento. coges el documento y tú dices, vale, paciente que tiene síntomas, que es adulto, que no necesita oxígeno y que tiene riesgo por sus características de hacer un COVID grave. Vale, esos son muchísimos. Entonces, claro, tendríamos que tratarlos. Yo creo que es a lo que se refiere Ana Pequeño. Tendríamos que tratarlos, sí, pero luego cuando vas a mirar, la mayor parte de ellos no puedes por la medicación o no. Sin embargo, en el artículo que yo ponía de Estados Unidos decía que aproximadamente, calculado en la población americana, un paciente se infectaba 2 veces al año, que no significa que esté tratado 6 meses. De promedio se infectaba, un paciente de riesgo, se infectaba 2 meses al año. Y no quiere decir que todos los pacientes haya que tratarlos. Yo creo que hay que priorizar como en todo. Y hay pacientes que, como ya he puesto, no hay ninguna duda, que tienen una mortalidad indecible. Entonces, ¿qué vamos a esperar? A ver cuántos más se mueren para tratar. Esa es una reflexión. Bueno, el grado de recomendación de lo último que vi yo en UpToDate era grado de recomendación de tratar 2B. Sí, no, yo estoy hablando, no digo para todo el mundo. Claro, efectivamente. Yo creo que ahí lo importante es la individualización y el riesgo-beneficio y ahí sí que hay que individualizar mucho y ajustar mucho. Ajá. ¿Alguna más? Bueno, pues yo, para finalizar, quería dar las gracias a mis 2 compañeros de mesa, las gracias a Pfizer por hacer posible esta reunión y al Colegio Médico por auspiciarla. Quería simplemente hacer unas reflexiones, que es que, por desgracia, como decía Nieves, no es lo mismo, la vida no sigue igual, aunque queramos que siga igual, no es la misma, que lo más importante en medicina es prevenir. El prevenir la mascarilla, que se cuestionó desde el principio, es lo más importante y que el paciente, como dice ella, te llega a veces, a mí me ha venido por otra patología con 39 de fiebre y tenía un COVID agudo, que hay que prevenir, que la prevención pasa por la vacunación, que la vacunación ya vemos que hay mucha reticencia, pero también hay reticencia a la vacuna de la gripe. En un centro sanitario la vacunación de la gripe era casi esporádica, hay mucha gente que no lo quiere hacer y sin embargo vemos que luego los muertos por enfermedad nosocomial existen, que la medicina es algo complejo, como la vida, que no por ello hay que evitarlo y que gracias, en la realidad tenemos un equipo multidisciplinar que contamos con el apoyo de los farmacéuticos para todas aquellas dudas que podemos tener en cuanto a un paciente. La vida es compleja y eso no evita que haya que tomar decisiones. Que como decía Nieves, un médico vive de mirar que no de ver y de escuchar que no de oír y que lo más importante es poner la mano encima a los pacientes. Y que hoy tenemos unas armas mejores para evitar que nuestros pacientes enfermen de forma grave o se mueran, aunque no sea para todos. Efectivamente. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.